la exposición, que va a estar a cargo de Leandro Ocon, aborda un tema que para nosotros hay un referente dentro de nuestro espacio, dentro del Consejo de Empresarios Nacionales y de lo que se generó como usina de ideas. Todo el tema tecnológico y como referente también dentro del PJ, dentro de la CGT, está Jorge Sacagnini. Y entonces nos parecía muy importante tener otra óptica o complementaria, pero de todas maneras me parece que vos estás abordando el tema desde un lugar que es casi diferente a todo lo que ya nos expuso y complementario a lo que nos viene exponiendo Jorge y su equipo, porque hay un tema que para Jorge y para todos nosotros, a partir de que lo explayó y lo expuso y tomó cuerpo, es el tema de la tecnología conveniente. En eso es un pilar fundamental y si aprendí bien la lección, para nosotros tecnología conveniente es aquella que genera empleo. Por lo tanto, siempre con la tecnología y con el trabajo en las redes y un poco como vos lo venís planteando que tiene que ver con democracia y redes sociales, nos parecía que dentro de este combo que armaron como 4 presentaciones, era muy importante para trabajar soberanía y geopolítica. Entonces, para presentar a Leandro, es un joven estudioso, él dice que es un híbrido porque una cosa es su formación profesional y cómo hace su desarrollo académico y además trabaja en la empresa familiar, hacen emprendimientos inmobiliarios, es decir, que tiene un perfil que desde la academia llega a la calle y a los problemas y a la cotidianidad de nuestro país y el desarrollo la mutación económica que se va produciendo. Por lo tanto, realmente toda esa formación que como formación de grado sos licenciado en Ciencias Políticas, tenés una maestría también en el mismo tema y estás ejerciendo el doctorado. Sos docente, has escrito libros, has traído para aquellos que quieran conocer la letra, la pluma de Leandro, están sus libros, lo cual realmente sos un joven trabajador, que es lo que nos importa a los peronistas. Así que bueno, yo te contaba antes que la rutina que tenemos es que es muy interactuado, por lo tanto les proponemos a los expositores que tomen más o menos no más de 40 minutos, 30, 40 minutos, así que sé que vas a tener que apurar un poco tu exposición, que es un poco más prolongada, más académica, porque así nos permite interactuar y que vos puedas generar ese diálogo que para nosotros también es como una caracterización de este espacio, que es socializar el conocimiento y que nadie es el expositor académico que se pone en la palestra y los demás estamos mudos. Y no, acá se interactúa, acá se trabaja en equipo y esa es la propuesta y nuestro modo de ejercer esta democracia. Hola, sí. ¿Está el PowerPoint? Sí, ¿no? Bueno, antes que nada quiero agradecerles por venir, por tener la buena voluntad de querer escucharme. Gracias por el espacio. Gracias por también facilitar esta posibilidad que tengo acá de compartir un poco de lo que trabajo. Yo más que nada me dedico a la investigación, a la academia y lo hago de una perspectiva un poco alternativa, así por decirlo, porque mi formación tiene que ver mucho con el pensamiento estratégico nacional. Así que, bueno, voy arrancando. Perfecto. Bueno,
te voy haciendo así y anda pasando. Bueno, anda pasando. Bueno, se me ocurrió arrancar con esta cita, ¿no? De llegará el día en el que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. Esto se dijo hace 100 años atrás. Y me parece que es lo, digamos, relevante para pensar cuál es la situación hoy con respecto a qué es cierto, qué no es cierto, cuáles son las convenciones y qué está en debate. Está en debate todo. Y esto es un patrón que quiero mantener. Siempre que uno habla de estos temas, de la tecnología, sobre todo de lo que tiene que ver con lo científico-tecnológico, uno tiene que estar presente que hay 3 dimensiones que funcionan de manera simultánea. Uno es en dónde está parada la humanidad hoy con respecto al avance de la ciencia y la tecnología. Uno es cómo influye eso en la dinámica mundial. Y el otro es, en este caso, sobre todo, a nivel local, a nivel país, a nivel Argentina. Son 3 dimensiones que interactúan, pero que no se determinan una a la otra. Claramente, el estadio de la ciencia y tecnología del mundo, tampoco hay que leerla como un patrón uniforme que va siempre hacia adelante, ¿no? Si uno estudia, a veces parece que estamos reviviendo conocimientos antiguos que alguien ya lo había descubierto. Siempre arranco con esto porque es un recordatorio de cómo es la neutralidad en la ciencia, ¿no? Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Y la humanidad tiene una bandera, me parece. Entonces, es para pensar esto, ¿no? ¿Cómo es la construcción política de lo que es el desarrollo científico? Durante muchísimos años, hasta hace poco, esto era el paradigma, el que yo le denomino paradigma liberal, en conjunto con muchos otros autores, que tiene que ver con esta idea de que el mercado es el mejor mecanismo de asignación de recursos, de que el conocimiento científico es neutral, del cosmopolitismo liberal. Es una serie de instituciones que construyen un comportamiento que además está validado por otra serie de instituciones que no pretenden ser políticas, pero que lo son. Ahí me permito robar una idea de Foucault, de que hay instituciones que no parecieran ser políticas, pero sí lo son. Y lo que se está hablando hoy en día es el fin, de alguna manera, de a poco, de esta hegemonía, ¿no? Aparentemente hay nuevos jugadores en el escenario internacional que están poniendo en jaque esta construcción teórica de cómo funciona el mundo, cómo son las instituciones mundiales, cuál es el límite del ejercicio del poder de las instituciones mundiales en la soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no estoy diciendo que necesariamente las instituciones internacionales están mal. Lo que estoy diciendo es que está puesto en discusión cómo funciona el mundo. Y que esto está acabando, porque en el epicentro del funcionamiento del mundo estas instituciones tienen una cara generalmente occidental, muy orientada a Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira qué está pasando hoy, mira conflicto en India y en Pakistán, cuáles son los cargamentos de bombas nucleares y químicas en países no necesariamente centrales. En un caso es Siria, lo que en su momento se acusó Irak. ¿Cuál ha sido el aumento de inversión en defensa, gasto militar? Bueno, China está superando a Estados Unidos ampliamente. Y se cree que para el 2020 el poder marítimo de China va a ser superior al norteamericano. Tiene sentido que este sistema internacional que estaba anclado con el epicentro en Estados Unidos esté cambiando. Y eso es parte de la realidad que hoy enfrenta la Argentina. Entonces, en este choque de poder se generan muchos dilemas. ¿Cuáles son esos dilemas? Bueno, hay un dilema de cuánto es importante el derecho individual o lo individual frente a procesos que influyen en la individualidad de las personas, en la autonomía de las personas. Yo le pongo ingeniería social, bueno, es lo que se está hablando, cómo se manipula, cómo se logra tratar de cambiar comportamientos en las personas por medio de, y voy adelantándome, las redes sociales, etcétera, etcétera. El dilema insoluble de libertad y seguridad. Y uno quiere más seguridad, tiene que ceder un poco de libertad y viceversa. No puede haber las dos cosas
en su óptimo. Áreas de influencias tecnológicas. Bueno, es un punto en el cual yo estoy tratando de hacer mucho acento últimamente. No es solo áreas de influencias económicas. Se construye poder nacional por medio de crear áreas de influencia tecnológica. El debate del 5G, por ejemplo. Y eso, todas estas cuestiones generan dilemas éticos. ¿Está bien o está mal? Tener la posibilidad de hacer algo, porque ahora la tecnología me lo permite, ¿es algo correcto? Y finalmente, cómo el avance tecnológico genera vacíos legales. Entonces son espacios de oportunidad para que actores con intereses actúen durante ese tiempo, esté ocupado de los vacíos legales y después cuando se legisla influyen en la legislación. Entonces en este mundo contemporáneo todo, incluso la verdad, está en tela de juicio. ¿Sí? Entonces, y esta es una conclusión general y esto es parte de la mirada que les propongo, cómo la tecnología en el fondo es lo que promueve constantemente el cambio y ha sido la gran fuerza de cambio. Ahora bien, como tal, genera ganadores y perdedores. No solamente de quién posee la tecnología, que cambia las cosas, sino a nivel interno, el que tiene acceso a la tecnología, cuán accesible es esa tecnología. Cuando yo comparto una tecnología, ¿estoy igualando o tengo otros intereses? Bueno. Entonces, durante años pensamos que la incultura, los malos modos, la ignorancia del común de la población, en definitiva, era producto de la falta de acceso a información. Bueno, estamos en el mundo del Internet, tenemos información por todos lados. ¿Se solucionó ese problema? Parece que no. Entonces, y acá quiero hablar un poquito de lo que me refiero del dilema de autonomía versus ingeniería social. Bueno, ahí puse los bots, una serie de eventos que ocurrieron hace poco con esto de los bots en Twitter, ¿no? Que claro, ¿qué son los bots? Los bots son cuentas artificiales que generan usuarios con intereses que, claro, hacen de a 10.000 cuentas y que tratan de instalar un tema en el mundo de la comunicación, en el mundo de las palabras del Internet. Son todas cuentas falsas. Claro, lo que pasa es que, bueno, como no tenemos autonomía tecnológica con respecto a la creación de bots, los bots se hacen con lenguaje en inglés, tienen identidades que no parecen locales y hablan como eso. Entonces, hace poco se arrancó una campaña de Yo Voto MM, en este caso específico, que eran todas cuentas falsas y eran evidentemente falsas cuando decían satisface a Mauricio, no te relajes, te elijo, caricia significativa proveniente de Hurlingham. Bueno, pero hablando en serio, se cree que la primavera árabe, algo que ocurrió hace un par de años atrás y que de alguna manera sigue atravesando ese fenómeno en Medio Oriente, fue una cosa armada. Fue una cosa que parecía tener dejos de autonomía nacional por parte de las personas que sufrían estos regímenes, autoritarios, y parecía que iban a democratizar, y detrás de todo eso habían intereses de actores que eran extrarregionales, tratando de echarle leña y echarle gasolina a ese fuego, dándole las herramientas, diciéndoles cómo. Y lo mismo, y ahora recientemente, todo lo que tiene que ver con Cambridge Analytica. ¿Es posible que por medio de las redes sociales y otros tantos mecanismos que generan, no sé, un ecosistema de comunicación, porque hoy en día pensar en el mundo digital y en el mundo de la comunicación tradicional por lados separados es falso. Hoy todas las grandes medios están pasándose al mundo digital, entonces crean ecosistemas híbridos. Entonces, uno apoya al otro y generan un ámbito que no solamente establece agenda, qué discutimos y qué no discutimos, sino además hacia dónde tiene que ir. Lo refuerzan con bots, lo refuerzan con líderes de opinión que son reales. ¿Vos cuántos seguidores tenés? 1 millón. Bueno, ¿cuánto me sale decir esto? Sigamos. Bueno, acá este es un mapita simplemente ilustrativo de cómo funciona. Esto es los hashtags más relevantes al 30 del 9 del 2019, lo saqué el otro día. Bueno, hay algunas cosas que son más importantes que otras. ¿Qué pasó evidentemente este día? Nada, aparentemente hubo una propuesta de ataques xenofóbicos en Nigeria. Se ve clarísimo, mientras más grande el hashtag, más importante, más
digamos, alimento de personas hablando de ese tema había. Entonces, en el mundo, ayer lo que más se habló fue Nigeria y ataques xenofóbicos. Así funciona el mundo contemporáneo. Libertad o seguridad. Bueno, este es el otro dilema que les comentaba. ¿Qué está bien y qué está mal? Y en ese sentido, ¿qué tengo que cuidar, qué no tengo que cuidar? ¿Cuánta libertad puedo tener yo para ejercer mis derechos? Acá, digamos, en este lado de la diapositiva, esto es lo que Instagram censura. Instagram dice qué es correcto y qué es incorrecto que una persona publique. Entonces, cualquier tipo de contenido gráfico que alarme, mensajes sexualmente sugestivos o violencia está prohibido. No estoy poniendo en tela de juicio si esto es correcto o no, digo, principio de la libertad, decir lo que quiero ya no puedo, demostrar lo que quiero ya no puedo. Se acota. Las monedas digitales, bueno, ¿funcionan libres esas monedas digitales? El Bitcoin, el Elysium y todas esas monedas que hay ahora, ¿cuánto de libertad pueden tener hasta que sean de alguna forma reguladas? ¿O no están de alguna manera reguladas ya? Y por ejemplo, ahí arriba, ese salto en rojo que hay ahí arriba era porque hubo en Alemania, antes del Año Nuevo, ataques a las comunidades de refugiados. Justo antes de la comunidad hay un salto de intento de agresión, o sea, en las redes sociales se incentivaba la agresión a las comunidades de refugiados en Alemania. Entonces, de ahí viene un debate que tiene mucho que ver con cosas que estamos debatiendo hoy. ¿Es lógico, está bien o no censurar el contenido de lo que uno dice en redes sociales? Si uno censura está mal, pero si uno deja con tal libertad también genera dilemas éticos. Cuando me refiero a áreas de influencia tecnológica, no solo me refiero a esto que tenga que ver con redes sociales, etcétera. Por ejemplo, ahí en el gráfico de la izquierda están la cantidad de países, los que están en verde son los países que tienen compañías que hacen cultivos artificiales. La Argentina, digamos, tiene muchas empresas. Y fíjense cómo claramente hay una geopolítica de los productos bioquímicos artificiales. Y eso tiene mucho que ver con las legislaciones que hay hoy en día con respecto y el debate que hay sobre el rol de Monsanto, etcétera, sobre el INTA, sobre la soberanía con respecto a las patentes de las semillas, etcétera. Y área de influencia tecnológica es qué tan lejos llegan los misiles. También eso es un punto. Porque si pensamos, por ejemplo, el proyecto Cóndor, que se dio de baja acá en la Argentina en la década de los 90, el proyecto Cóndor no era solo un misil que estaba destinado a ser vendido a Irak y por eso el proyecto Cóndor, puesto en una situación, en un lugar determinado de la geografía argentina, tiene alcance al archipiélago del sur. ¿Se entiende? Sigamos. Entonces esto me lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que se está debatiendo hoy, ¿no? La guerra de esta famosa guerra de 5G. ¿Qué es 5G? Bueno, 5G es básicamente la posibilidad de que la información que nosotros tenemos hoy en día en los celulares llegue más rápido. Uno dice, pero si ya me llega súper rápido. No, porque en la medida que la tecnología avanza, los contenidos son cada vez más pesados, entonces hay que pasar más información. Yo quiero tener mi super video en una definición súper alta para verlo en el teléfono. Bueno, eso es más información, necesito más velocidad. Y esto está en disputa hoy. Está en disputa porque no se trata solamente de yo, usuario, tengo acceso al 5G, sino quién domina el mercado del 5G. ¿Quién me da esa infraestructura en la cual mi contenido circula? Yo puedo tener la libertad de tener cualquier contenido, pero mi contenido viaja por algún lado, no viaja por el éter solo con mis pensamientos. No somos telepáticos todavía. Con lo cual, quien ofrece esa infraestructura genera áreas de influencia tecnológica. Si toda la infraestructura nacional de 5G le pertenece, no sé, por ejemplo, a un país determinado, bueno, ese país va a tener el poder sobre cómo circula la información en ese país.
Bueno, acá este es un gráfico que me encanta verlo. Bueno, ¿cuáles son las principales redes sociales por país? Obviamente Occidente y países que tuvieron algún tipo de influencia en sus instituciones en la época colonial, Facebook. Ahora, no todos los países usan Facebook. Por ejemplo, China no usa Facebook y Rusia no usa Facebook y cada país, sobre todo Rusia en su área de influencia, no usa Facebook. Usa una red social que se llama VKontakte. Y China no solo no usa Facebook, sino que está prohibido usar Facebook en China. Bueno, son estos dilemas de libertad y seguridad nuevamente, pero tiene que ver una forma también de cuál es la plataforma en la cual tus ciudadanos juegan. Porque las plataformas son espacios donde son como una cancha. Entonces me dicen cómo es el deporte y cómo lo tengo que jugar. Qué está permitido, qué está prohibido, cómo es el patrón de intercambio. Y ahora nos enteramos hace poco que no solo eso, sino que además todo lo que nosotros hacíamos se vendía. Porque en las redes sociales lo que está en venta no es el producto, somos nosotros los que está en venta en las redes sociales. Es nuestra construcción de perfiles, qué nos gusta, a quién seguimos, si seguimos autos, digamos, y hasta, digamos, eventualmente tuvieron la posibilidad de construir perfiles psicológicos de cada una de las personas, creando poblaciones para después poder identificar nichos para hacer comunicación política verdadera y falsa. Que eso es el fondo, cómo construyó Cambridge Analytica la posibilidad de que muchos votantes votaran para un lado y no para otro. Obviamente eso genera un dilema ético barbárico, porque qué es lo privado y qué es lo público. Facebook, ¿qué dice? O todas estas redes sociales que dicen, no, bueno, pero vos pusiste aceptar, claro, te mandan un contrato de 1.500 millones de páginas que uno dice aceptar, vamos, pum, déjame usar el aparato este. Y bueno, en algún momento pusimos sí, te doy toda mi información y la podés usar. Esta es la segunda red social más usada. Bueno, en países latinoamericanos, Instagram, y de vuelta en China no hay, porque solo hay una empresa con una gran red social, y bueno, y obviamente Rusia con su alternativa de Facebook, digamos. Bueno, la ética de las nuevas tecnologías, que planteaba al principio. Ahí arriba son los primeros primates clonados en la historia. Ya pueden clonar monos. El algoritmo de Facebook. Bueno, obviamente la energía nuclear es esa tucha que funciona. Bueno, lo digo sobre todo porque en algún momento se creía que la energía nuclear en Argentina no era verde y es la más verde de las energías. Bueno, el uso de telefonía celular en menores de edad. ¿Qué hago? Con toda esta tecnología no hay una ética, no hay un manual de educación para los padres nuevos de qué hago con el teléfono. Se lo doy, que juegue, que mire YouTube, ¿qué hago? Comida totalmente artificial, ya no necesitan pollo para hacer carne de pollo, digamos. Y lo que ahora se habla sobre la tecnología CRISP, que es la capacidad que existe hoy efectivamente de seleccionar los atributos genéticos que quiero, seleccionarlos, separarlos y aplicarlos. Entonces yo ahora quiero que mi hijo tenga los ojos de la madre, mi nariz, que corra rápido como yo. Bueno, eso hoy se puede hacer. Debe salir unos mangos, pero creo que hay un par de dilemas éticos al respecto para que podríamos charlar. Y los vacíos legales, obvio. Yo tengo armas autónomas. ¿Está bien que las armas tomen decisiones? Obviamente, el debate siempre está, ¿no? Bueno, pero la decisión realmente no la toma la máquina porque vos le diste el algoritmo, etc. Bueno, en algún momento toma la decisión la máquina. Digamos, el sí y no, de todos los cálculos que uno le ofrece, difícil. La fintech, todas estas compañías modernas y contemporáneas con respecto a las monedas virtuales y cómo puede hacer uno finanzas por medio de aplicaciones móviles, etc. La idea de la hipersofisticación en la seguridad. Ahora uno camina por la calle y te hacen reconocimiento facial donde naciste, una serie de cosas. En China funciona bastante bien. Bueno, Uber y Rappi es una tecnología que irrumpe en el escenario, pero que al mismo tiempo genera el dilema de informalización del trabajo. Entonces uno dice, no, bueno, libre mercado, y otros, no, bueno, pero mirá, tipo estaba tratando de entregar una pizza, tuvo un accidente, ¿qué hacemos con el pedido? Y las drogas.
Las drogas están llenas de vacíos legales. Uno persigue, no, bueno, ahora está prohibido esto, y van a encontrar otro químico para hacer otra cosa. Sí. Bueno, entonces estamos frente a un proceso hoy en el mundo de un capitalismo vigilante, ¿no? Se llama en serio así en inglés, vigilant. Entonces, re vigilante, ¿no? Pero esto es cierto. Ahora en China hay un sistema de lo que se llama, es como una red social, ¿no? Es una red social que funciona como en la serie esta Black Mirror. Uno tiene puntajes, entonces vos puntuás a las personas y en función de los puntajes se llaman créditos sociales y en función de tu puntaje es qué tipo de vida, qué tipo de crédito podés tener. Entonces, si sos una buena persona vas a tener buenos créditos, más posibilidad, más crédito, etcétera, y si sos una mala persona, no. Ahora me interesaría saber qué es bueno y qué es malo, ¿no? Sigamos. Bueno, había un videito, pero vamos a pasarlo para adelante, que refuerza ese punto, refuerza todo este punto, ¿no? Cómo está todo, en China está todo tan conectado que vos no podés caminar por la calle sin que alguien haya encontrado digamos, te haya identificado. Esa filmación puede identificarte a vos, dónde vivís, todo en un microsegundo. ¿Cuál es tu crédito social? Sigamos. Bueno, esto me lleva un poco a cómo es posible esto, y este es uno de los grandes dilemas que ahora estamos enfrentando y por qué es importante empezar a pensar en estos términos. ¿Qué es el Big Data? ¿Por qué es posible todo esto? Bueno, porque la hipersofisticación tecnológica dio lugar a una serie de posibilidades, entre ellos tener una masiva cantidad de datos, pero masiva. Yo antes, para hacer una correlación, cuando hacíamos ciencias sociales o en general las biológicas, teníamos 10 datos. Y con eso decíamos, bueno, no sé, a los jóvenes les gusta la Coca-Cola, porque le pregunté a 10 jóvenes en la calle si les gusta la Coca-Cola o no, los 10 me dijeron que sí, bueno, a los jóvenes les gusta la Coca-Cola. Ahora yo no solo ni tengo que preguntarles, sino que tengo el comportamiento de todos los jóvenes en Facebook con respecto a Coca-Cola. Y le venden eso a Coca-Cola. Y le dicen, ¿sabes qué? Tenés un nicho de oportunidad en los jóvenes de entre 12 y 15 años porque están cambiando sus hábitos de consumo. Pues ya no te likean los posts. Facebook es sin duda el primer gran laboratorio. Esto lo voy a resumir. Esto viene de un estudio psicológico de neurociencia que se llaman los 5 grandes. De acuerdo a estos trabajos, los perfiles de las personas se dividen en 5 grandes rasgos de personalidad que oscilan polarmente y básicamente en función de eso crean perfiles psicométricos de todos los individuos. Esto funciona tenebrosamente bastante bien, porque la mayoría de nosotros caemos en alguna de este universo categórico de qué tan responsables somos, qué tan amables, qué tan estables psicológicamente somos, qué tanto extrovertidos o introvertidos somos, etc. Y eventualmente nosotros lo que podemos hacer es, nosotros no podemos hacer nada. Ellos pueden, digamos, los que manejan esa base de datos que se venda. Facebook le venden eso. Uno va a contratar una agencia de publicidad y le dicen, bueno, acá tenés un nicho, etcétera, etcétera. Facebook dice, yo no te vendo esta base de datos, pero sí te puedo decir cómo orientar. Entonces, cuando uno tiene una tienda online y le preguntan, bueno, a ver, no sé, yo hago, por ejemplo, muñecos de trapo. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere comunicar eso que tiene, Facebook le da todo resumido, bueno, cuál es el ámbito geográfico en el que querés comunicar, cuál es el perfil de edad. Facebook te ofrece todos esos. Algunos que tengan algún tipo de experiencia con las tiendas online de Facebook, sabe que Facebook le permite, si paga, tener esa posibilidad de información. El tema es cuando se lo venden a... Primero, ese problema ético. En segundo, imagínense la capacidad de influencia política que puede tener eso, ¿no? Sigamos. Entonces, el mundo de las correlaciones también es peligroso y esto es lo que generalmente... Porque, ¿qué hacemos? Son correlaciones. Lo que hacen es decir, bueno, a este chico que le gusta Coca-Cola y es joven, bueno, tengo una posibilidad de nicho entre los chicos jóvenes que les gusta Coca-Cola. Estoy correlacionando 2 datos. El problema de las correlaciones, bueno, obvio, es que la cantidad de personas muertas por ahogo en piletas está muy vinculado a la cantidad de películas que hizo Nicolas Cage ese mismo año, por ejemplo. O que los asesinatos usando vapor hirviendo como arma letal coincide con la edad de la Miss USA en cada año. Entonces, las correlaciones te pueden dar cualquier cosa.
sobre todo. En el ámbito comercial, bueno, le erré comercialmente. Ahora, lo que está haciendo últimamente Estados Unidos y en otros países es tratar de identificar perfiles de terrorista, por ejemplo. Y como no cometió ningún crimen, no importa, correlaciona con un perfil inestable, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es eso? Es el árbol de similitudes de Netflix. A mí me encanta este árbol. Pues, por ejemplo, cuando uno mira un Netflix o cualquier plataforma online y le hacen recomendaciones, es porque uno está parado en algún otro lado del árbol y le va a recomendar la órbita de películas que estén alrededor. Entonces, claro, un conocido mío le encantan las películas chinas. Entonces, cada vez que va voy a ver el usuario de Netflix, bueno, che, vemos algo, todo películas chinas. Todo lo que le recomienda, todo el historial, claro, porque el universo de cosas que tiene para ver está en alguna ramita que alrededor tiene algo que lo vincula. Bueno, les voy a dar un ejemplo rápido de perfilación ahora de votantes. Yo sé que tengo un voto joven acá en la ciudad, digamos, en Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, tengo un voto joven centennial, ¿no? Centennial son las personas nacidas entre 1995 y 2000. Yo también sé que gracias a la información de Facebook y estas plataformas que me ofrecen ese tipo de perfiles, yo también sé que tengo un voto joven que probablemente sea de corte liberal. Tengo jóvenes que pueden ser más de izquierda, tengo jóvenes más de derecha, tengo jóvenes, bueno, de izquierda a derecha. Bueno. Tengo un voto de joven liberal. Y ese voto de joven liberal, centennial liberal, tiene mucha correlación con su afinidad por dibujos japoneses. Hay un universo de personas centennials, liberales, que correlaciona ampliamente con su perfil otaku, se le dice otaku, ¿no? Que le gustan superhéroes, manga, anime, todo eso. Siguiente foto. Entonces, el resultado. Fue exactamente eso. Hizo un perfil, hizo un estudio de perfil y nada, ¿qué hizo? Bueno, se fue, se disfrazó. Tal cual eso. Entonces se puede hacer, pero ahora la pregunta es, ¿se puede hacer el ejercicio inverso? ¿Puedo yo modificar ahora a mi votante que antes no me hubiera votado que me vote a mí? Esa es la pregunta. Si yo puedo influir en mis votantes que no me votan. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Yo no tengo ese voto. Ese es un nicho. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Dónde tengo que pinchar yo? ¿Qué botones tengo que apretar para que ese joven liberal, otaku, etcétera, etcétera, que no es mi votante, sí me vote? Y eso es lo difícil y el juego más, digamos, polémico. A Trump se lo acusa de haberse aliado con Putin en las elecciones. Hoy en día está siendo acusado y posiblemente en algún momento de su elección o futura elección enfrente un impeachment por collusion, por haberse aliado con Putin, porque aparentemente el presidente de Rusia hizo esto que estoy diciendo. Se metió en las redes sociales norteamericanas e influyó en las elecciones. Eso es lo que dicen. Bueno, es bastante factible porque hay vacíos legales. Es muy difícil de probar. Pero ¿cómo se prueba? Haciendo otras cosas informales, como empezar a chequear mails, empezar a tratar de encontrar la evidencia específica que conecte un punto con el otro. Tenés que tener evidencia visual o lo que sea. Bueno, lo que les mencionaba de yo puedo hacer que las poblaciones se manifiesten en plazas públicas, millones de personas en contra de A, B, C o D. Sigamos. Acá está donde trabajó Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una empresa que es una multinacional más o menos, ¿no? Porque tiene sede en Nueva York, Washington y Londres. Y todo lo que está en azul son los países donde efectivamente cuando los agarraron demostró haber trabajado o por lo menos haber presentado mínimamente una licitación. En Argentina presentó una licitación, está en documentos públicos que efectivamente el CEO dice, no, bueno, sí, nosotros había un cliente que estaba interesado en hacer una campaña anti-Kirchner. ¿Qué es esto
que hacía Cambridge Analytica? Bueno, Cambridge Analytica tenía acceso a toda la base de datos de todas las personas de Facebook en Argentina y sabía todos sus perfiles. Y además lo que permiten las redes sociales es seleccionar nichos específicos para decirle yo le comunico a este una cosa y a este le comunico otra. Yo ahora estoy hablando con ustedes, yo no puedo seleccionar qué estoy diciéndole a la persona del fondo o a la persona de adelante. Bueno, las redes sociales pueden hacer eso. Yo puedo decirle a la persona que está en el fondo, puedo decirle me gusta el color negro y a la persona me gusta el color rojo. Y las dos personas van a recibir una información totalmente distinta de mí. Y además, yo como sé que le gustan los Chevrolet, a la persona del fondo le voy a decir, y me encantan los Chevrolet. ¿Se entiende? No sé si puedo decir eso, pero sigamos adelante. Entonces, ¿qué tan profundo es? Bueno, no solamente es muy profundo, sino es cada vez más profundo. Porque, bueno, lo que yo les mencionaba, ahora, claro, a todos nos encanta jugar con las aplicaciones, los teléfonos. Bueno, mientras nosotros estamos jugando, lo que hace el teléfono es grabar nuestros datos biométricos. Y está todo conectado, porque a veces uno no se da cuenta, pero se registra a tal sitio de escuchar música con la cuenta de Google, con la cuenta de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Se va vinculando todo de tal manera que uno no se da cuenta, pero el universo de una persona, el mundo digital, tiene una raíz de tres ramas, como mucho. Bueno, ¿qué es esto del data y metadata? ¿Por qué me estoy metiendo acá? Bueno, porque nosotros a veces, cuando vemos una foto, mirá qué linda la foto. Bueno, detrás de la foto hay lo que se llama metadata. Que ese es el contenido que uno no ve, pero es lo que está transfiriendo información. Por ejemplo, esta es una foto de un pájaro que circuló mucho tiempo por internet, que tenía inscripto adentro en la metadata, esta foto, es una foto de un pájaro, y yo la veo como una foto, y el archivo es JPG como una foto. Bueno, adentro lo que hacía esta foto era viajar. Cada persona que abría la foto dejaba encriptado adentro de la foto quién lo había abierto. Entonces no nos damos cuenta que adentro de la información que recibimos cotidianamente, aunque sea una simple foto, estamos grabando qué hicimos con la foto, quién abrió la foto, a dónde fue, quién está conectado con quién. Acá hay un trabajo muy bueno que tiene que ver un poco con esto de la campaña del miedo, etc. Aparentemente los seres humanos no somos tan buenos como creemos, porque en redes sociales se viraliza mucho más el contenido que está vinculado al enojo que a la alegría. Estas son las conexiones. Lo que está en gris son las redes conectadas de individuos, quién se conecta con quién. Y lo que está en colores es los sentimientos. Lo que está en rojo es ira. Y lo que está en verde es alegría. Y lo que está en azul es tristeza. La gente suele reproducir e interactuar más con otras personas en las redes sociales cuando está enojada que cuando está contenta. Entonces el universo de las redes sociales esparce mucho más fácilmente el enojo que la alegría. Che, me fue muy bien en el examen. 2 likes. Este es un... 30 likes. Exactamente eso. ¿Sí? Entonces, y esto muestra un hallazgo muy importante, que es que en general lo que se llaman son como áreas que producen eco. En las redes sociales lo que hay son nichos de personas que suelen interactuar entre sí. Ahora bien, las personas que están enojadas suelen salirse de sus nichos para pelearse con otros nichos. Cuando una persona está enojada políticamente o por lo que sea, o está indignada por algo, es capaz de salir del grupo que generalmente interactúa en las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, y está dispuesto a ir a pelearse a otro nicho de gente que habla de otras cosas y probablemente tenga la visión distinta. Por eso el miedo es tan viralizable. Es un recurso político contemporáneo muy explotable. Bueno, y para ir cerrando, digamos, algunas cosas biopolíticas que me interesan, ¿no? El efecto del Internet, a grandes rasgos, si quieren lo podemos debatir mejor después, hace muy mal a la cabeza de los chicos. Hace muy mal a la cabeza de los chicos. ¿Por qué les hace mal a la cabeza de los chicos? Porque está comprobado que genera atrofia en la materia gris, genera antojos y deterioro de la dopamina. La dopamina es un efecto
que la dopamina es lo que a uno lo hace contento. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando un nene está incentivado que algo le gusta y después crece, claro, está acostumbrado que en redes sociales tiene que tener validación del otro y cuando no tiene validación se deprime. Eso genera mayores personas a largo plazo con desregulación emocional. Bueno, es uno de los grandes, ahora se habla mucho de esto de la desregulación, obviamente por eso también surgió el mindfulness, porque el interactuar con el ciberespacio tiene una mecánica que desconocemos y que cuando ya crece ya, digamos, no nos dimos cuenta que el incentivar al nene que cuando no le gusta algo lo cambia, es muy distinto al adulto que vivió con 2 canales de televisión. ¿Era eso o no era mirar televisión? Ahora al nene no le gusta, lo cambia, ¿no? Si yo no lo cambio, cambialo vos. Bueno, ¿cómo genera eso neurocientíficamente en la madurez de un chico la capacidad de lo que no le gusta lo cambia? El problema es cuando no lo puede cambiar. Sigamos. Bueno, ¿cuál es el problema de la periferia? Bueno, el problema de la periferia es que nosotros tenemos todo dado. Todas estas cosas vienen de arriba, entre comillas, ¿no? Y muy poco debate podemos tener al respecto. Sobre todo porque no podemos construir elementos que sean alternativos. Rusia puede armar su propia red social, China puede armar su propia red social. ¿Nosotros qué podemos hacer? Es una primera pregunta. ¿Sí? Y esto me lleva obviamente al tema del libro, etcétera, etcétera, que es fundamental pensar el proceso de industrialización en la Argentina, porque no podemos poner el carro delante del burro. Si no pensamos de vuelta en algunas cuestiones que parecen viejas, pero estamos siempre, bueno, ahora hay que hacer esto, ahora tenemos que generar nuevos software. Bueno, ¿y qué pensamos de la normativa laboral para generar esos software? ¿La infraestructura necesaria? Para eso se necesitan computadoras. Bueno, y ahí viene todo el debate de las computadoras. Bueno, la computadora que va a tener Windows. Bueno, de vuelta es ejercicio que nos están dando. Nos están diciendo, ustedes hagan lo que quieran. Total, yo te doy las herramientas. Se te rompe la herramienta, yo te la arreglo. Vos seguís jugando lo tuyo. Por eso que es importante pensar estratégicamente estas cosas. Con esto estoy diciendo, no, hay que cerrar todas las fronteras, todo. No. Lo que estoy diciendo es, hay que pensar estratégicamente cómo funciona el mundo en los pequeños detalles. Entonces, cuando uno piensa en la autonomía tecnológica, que es el punto central de lo que quiero decir, no se puede tener autonomía tecnológica en todo. Obvio que no, nadie tiene autonomía tecnológica en todo, ni siquiera Estados Unidos, por eso tiene el problema con China. Ahora, un poquito podríamos empezar a crear, sobre todo porque tenemos la capacidad de hacerlo. La Argentina tiene una industria de software gigantesca. Bueno, hay una serie de interrogantes que uno a partir de esto, bueno, claramente se puede plantear, que es las respuestas a estas preguntas es el camino. Todo tiene una especie de proceso de intercambio, de decir, bueno, esto sí, esto no, dónde sacrifico, qué sacrifico, qué no sacrifico. No se puede todo, pero sí se puede un poco, y se puede un poco cada vez más. Y acá es el punto fundamental. Lo importante siempre en el epicentro de esto todo, de todas estas cuestiones que estamos hablando, es el ser humano. El ser humano es el que tiene la creatividad para hacer las cosas. Y ni hablar del ser humano tipo argentino. Porque la verdad que si uno piensa en los recursos nacionales y piensa al argentino en esos términos, yo honestamente me agota festejar argentinos que triunfan en el exterior. Digo, es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Porque si una persona que se educa en una universidad pública, que todos hicimos de alguna manera el esfuerzo para que esa persona sea lo que sea, estuvo en un ambiente social argentino, que además yo la mayoría de los argentinos que conozco que viven afuera extrañan, que esté trabajando afuera, es que alguien está usufructuando esa capacidad. Y que nosotros no podamos usufructuar esa capacidad es un síntoma severo de un problema estructural. Sobre todo porque, digamos, la tesis central de lo que quiero decir es lo que empuja al mundo no solamente es la industrialización, sino el cómo de la industrialización, y tiene que ser siempre empujada por el desarrollo científico-tecnológico. Bueno, acá hay un par de recomendaciones, digamos.
Quiero centrar, digamos, en este eje central lo que tenemos que tener en la cabeza. Pensamiento estratégico, autonomía tecnológica y la industrialización como además un problema de defensa nacional, porque todo esto es en fondo cómo protegemos, cómo generamos soberanía en cuestiones que nos enseñaron que no son un problema. Que, no, el mercado se regula. Y con ese argumento, digamos, se construyeron áreas de influencia tecnológica, económica, política, cultural, etcétera. Lo que yo siempre le digo a uno de mis alumnos, estoy seguro que la mayoría de acá conoce a Elvis Presley, pero yo voy a Estados Unidos y pregunto si conocen al chaqueño Palavecino y no lo va a conocer nadie. Bueno, la verdad que esa era mi presentación. Traté de hacerla ágil para no perderlos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tenemos habilitado el micrófono, el inalámbrico? Porque hoy tenemos toda la tecnología. Los compañeros vinieron. ¿Lo tenemos por ahí armado? Porque tenemos uno inalámbrico para poder ir al fondo. Dale, mientras. Muchas gracias. No, muchas gracias. Realmente has hecho un desarrollo, además muy entretenido, ¿no? Sos muy buen expositor, además de estudioso. Lo cual, porque a veces no es fácil, por lo menos a mi generación, a los sub-70, no nos resulta tan sencillo. Así que muchas gracias. Sin ninguna duda está abierto a las preguntas, al intercambio, y hasta que tengamos armado el inalámbrico, in voce. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere intervenir? Sí. No te puedo acercar el micrófono. Si podés pararte y a ver si te escuchamos todos. Sí. ¿Vos escuchás? Bueno, acá me preguntan qué pienso de la tecnología, si hay que regularla, si no hay que regularla, si hay que... Bueno, yo tengo una visión muy heterodoxa con respecto a la tecnología. No creo que, digamos, creo que hay que tener una mirada humana y crítica, pero no en el sentido de combativa, pero una mirada humana y crítica con respecto a la tecnología. Y sobre todo, no creo que la tecnología sea neutral. Y ese es el punto de partida inicial. En un ámbito filosófico, creo que la tecnología que hoy creamos tiene la cara del ser humano que la creó. Y en un punto de vista menos filosófico y más estratégico, creo que la tecnología no es una cosa neutral. Creo que cuando... Hay un concepto de Jorge Sábato que me gusta rescatar mucho, que es la idea de paquetes tecnológicos. La tecnología no es una caja cerrada que me dan y uno dice cumple su función, fin. Adentro de ese aparato hay una serie de estructuras detrás que colaboran con el ejercicio de dependencia nacional. Entonces, con el argumento de esto me soluciona la vida, porque antes aparentemente yo tenía un problema severísimo para abrir una lata y ahora necesito un abrelatas electrónico, digamos, es parte de un mundo de cultural que implica que si uno no está en lo último, quedó atrás. Entonces ahí yo me pongo más humanista, digo, bueno, ¿qué tanto necesito? Eso por un lado. Y por el otro lado, mi visión sería... creo que lo que hay que pensar a nivel nacional es, si quieren después puedo bajar más específicamente algunas normativas específicas, pero creo que lo que hay que pensar a nivel nacional es cómo ir articulando el empresariado con el aparato científico nacional. Estoy robándole de vuelta a Jorge Sábato. Cómo pensar el triángulo de Sábato en el sentido de gobierno, empresas
y aparato científico-tecnológico, que eso es algo que hay que refinar muchísimo porque no hay incentivos para la vinculación. Y para eso es necesario pensar no solamente impositivamente las cuestiones, sino cómo el aparato científico también sale, digamos, tiene que haber disponibilidad de capital y tiene que haber también voluntad de investigar lo que digamos, el empresario necesita. A veces yo he escuchado en algunas universidades que trabajar para la industria está mal. Bueno, también eso hay que repensarlo. Esa sería mi respuesta. No sé si te contesté, digamos. Sí, yo claramente la utilizo. Soy dependiente de muchas tecnologías, por ejemplo, de mi máquina de hacer café. No, sí, pero trato de usarla críticamente. Ese es el punto. Trato de decir qué está bien y qué está mal de lo que estoy haciendo. Claramente yo tengo un teléfono. Claro. No. Sí, coincido que esto es, voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero hay una especie de lucha, ¿no?, entre mecanismos que tienen personas con más recursos que uno para tratar de ingerir y tener algún tipo de interferencia en el resultado final, y esas mismas herramientas utilizarlas en favor de uno, ¿no? Ahora, me parece que uno, digamos, hay un montón de cosas que uno no se da cuenta, pero que está parado en un paradigma que desconoce, que es la agenda en la que estamos discutiendo ahora. La agenda que estamos discutiendo ahora con respecto a cuestiones muy puntuales de cómo es la injerencia en las elecciones, etcétera, etcétera, por momentos se pierde el panorama general. ¿Y cuál es el panorama general? Bueno, podemos estar discutiendo de quién gana la elección o no, y mientras tanto, ¿qué variables se mantienen constantes? Bueno, la variable que se mantiene constante es que usamos plataformas que nos vendieron. Entonces, parece que el debate apunta a un lado y no apunta al otro, que es, nos están dando la cancha, nos dijeron, tomen, les alquilamos esta cancha, jueguen tranquilos. No, gracias a vos por tu pregunta. Yo quisiera retrotraerme un poquito al inicio de la exposición, cuando hablaste de la geopolítica, donde dejamos de lado, puntualizaste con Rusia, con China, con la región en Estados Unidos, y dejamos de lado a India. Es decir, India, me da la impresión, yo participé en unas jornadas hace unos días en Cancillería, donde se hablaba de la importancia de India, lo que para nosotros podría ser realmente fundamental, no solamente en el desarrollo tecnológico de distintas disciplinas. Por ejemplo, India tiene un mercado y un sector de software y de tecnología aplicada y realmente muy desarrollado y importante. Digamos un símil de Silicon Valley, por poner un nombre que conocemos todos. Y al mismo tiempo, nosotros no aprovechamos, por ejemplo, el desarrollo aviónico que tiene India. ¿Qué tendríamos que hacer para acercarnos a ese mundo que hoy por hoy parece un gigante dormido? Bueno, qué pregunta. Generalmente, cuando uno piensa, ¿por qué siempre traigo a colación a Rusia, a Rusia, China, Estados Unidos? Bueno, porque claramente ellos son poderosos y tienen intereses regionales. India no parece tener demasiados intereses regionales en nuestra región, sino en su próxima área de influencia, porque tiene aparte un enemigo cercano mucho más intenso que los otros dos, que es Pakistán. Pakistán es una potencia atómica, al igual que India,
y esa inestabilidad también es alimentada por los otros jugadores fuertes. Yo sin duda soy, digamos, el pueblo indio, y pensar en términos de alianzas estratégicas siempre conviene, sobre todo de los que no parecen tener doble intenciones con nosotros. Salir a buscar es claramente una posibilidad. Ahora, generalmente la política local se ve muy fuertemente influenciada por presiones que son difíciles de manejar, esas presiones internacionales de actores que ya están actuando fuerte, que ya juegan, y por ahí salir a buscar a esas terceras opciones o cuartas opciones están bastante cercadas como una alternativa viable. No, por eso digo, nosotros salir a buscarlos, estamos rodeados de otras presiones. No, mirá que si vas con entonces esto, digamos, el costo-oportunidad de ir con terceras o cuartas alternativas está mediada por presión. Digo, ¿cómo no le vas a comprar el avión a este país? ¿Cómo no le vas a comprar, digamos, acá pasa con eso? Efectivamente hay presiones, cada vez que tenemos que comprar algo es más política que economía. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología a relacionar los ingresos mínimos con el consumo de leche, carne y energía? Si se puede cuantificar eso. Sí. Bueno, en primer lugar, tengo entendido que uno puede generar aplicaciones que permitan controlar el consumo, por ejemplo, de energía. Eso creo que está intentando hacer hoy en día Metrogas y Edenor y Edesur, etcétera, porque la verdad que el consumo de energía en los hogares son, a mi criterio, una caja negra. Yo le creo lo que dicen que yo consumo, no controlo sin ir más lejos, una colega mía que vive en Morón, le llega 20.000 pesos de factura de luz. Y yo le digo, ¿cómo puede ser? Bueno, y puede ser porque está toda la cuadra conectada a su medidor. Entonces, me parece que en algunos casos lo que hay que hacer no se soluciona con redes sociales o con aplicaciones, se soluciona con el fortalecimiento de protección al consumidor. Acá en la Argentina, si vos tenés una determinada demanda con respecto a una cuestión donde sos un consumidor víctima, si no llega a determinado monto de dinero, no es de interés para protección al consumidor, y además las acciones colectivas generalmente son muy difíciles de coordinar. Es muy difícil coordinar en Argentina un juicio a una empresa que, por ejemplo, le roba 1 centavo a cada persona. Esa persona hizo 42 millones de pesos, digamos, no 42 no, le hizo 420, ¿se entiende? Entonces, ahí específicamente, lo que tenga que ver con energía específicamente, creo que es necesario fortalecer otro tipo de instituciones, y las aplicaciones vendrían a ser, en todo caso, un intermediador en el cual la empresa tiene que acceder a usarlo como mediación, digamos, de reductor de incertidumbre. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con el consumo de leche, etcétera, etcétera, me parece que es una gran oportunidad para productores locales que pasen por arriba de los supermercados, etcétera, etcétera, que son los grandes, de alguna manera, controladores del precio. Si yo puedo, digamos, el productor local puede de alguna forma utilizar las redes sociales para, digamos, llegar directamente al consumidor, es una buena oportunidad para muchas empresas, porque antes el intermediario obligatorio era el supermercado, sino cómo llego yo y los supermercados manejan realmente no solamente el precio al productor, porque supongamos que pero supongamos una cosa, yo hago sal. A mí, digamos, el supermercado me pide una cuota determinada de sal y me paga tanto por la sal y acepto o no vendo nada. Y después me paga con un cheque a 90 días.
¿cómo recompro? ¿Cómo reinvierto yo en la producción? Ahora, si ese productor puede de alguna forma generar, digamos, el problema es logístico. Ahí viene porque es importante la logística. Pero estamos hablando, por eso yo me retomo a poner, digamos, cada cosa en su lugar. En la Argentina hay que pensar en algunas cosas, primero estructurales, que es el aparato logístico nacional, las instituciones intermedias que protejan al consumidor y que favorezcan, digamos, la coordinación. Para eso están las redes sociales, para que favorezcan la coordinación entre el comprador y el vendedor. Ahora, en el medio hay un montón de cosas que solucionar que no se solucionan con las redes sociales. Ese vendría a ser el argumento. Podemos volver a la leche de vuelta. Pará, hay una persona con una pregunta, sí. Sí, pregunte. Sí. Pará. ¿Cómo? En el fin de la exposición existe un tema sobre las redes sociales. Se utilizaban para cierta comunicación, para manipular, para lastimar. En sí, hay una medida como para decir, bueno, fíjate que por ahí cuando estamos en redes sociales, también puede ser tomado como un virus. Porque yo me levanto de mal humor, porque también existe una exposición, me levanto de mal humor y voy en contra de una persona, ya a esa persona le destruí la vida. Porque obviamente la gente está más abarcada a lo malo y no lo bueno. ¿Sí? Entonces, también no podría ser tomado como que redes sociales es enfermizo. Claramente. Redes sociales porque no podemos interactuar cara a cara. Estoy absolutamente de acuerdo con vos. Claramente, y se está declarando por muchas organizaciones como que el uso de las redes sociales y la computadora son adictivos a nivel enfermizo, a nivel heroína, la comparan con el consumo de heroína. Por eso que estoy diciendo también, estamos desde muy jóvenes, digamos, muchos chicos jóvenes están acostumbrados a ese estímulo. Y obviamente la posibilidad de no ser la cara, digamos, uno puede esconderse detrás de una foto de un gladiador y decir lo que quiere, con bastante impunidad. Entonces es necesario también empezar a crear una ética educativa con respecto a eso. No sé, digamos. Pero eso es, en todo caso, para la psicología o la salud nacional, definir cuándo una persona necesita, en qué niveles necesita tener atención médica o no. Tengo entendido que... No. Por eso es parte de lo que yo hablaba al principio. Ese es un dilema que hay que resolver, que todavía yo no tengo una opinión marcada con respecto a este tema, de cuándo se regula o no la libertad de expresión de las personas. Sí. No, las redes sociales son un espacio donde efectivamente pasa eso y yo cuando me meto en las redes sociales sé que pasa eso. Y es simplemente yo saber que hay gente que me va a decir cualquier cosa y lo bloqueo y hay gente que va a querer dialogar conmigo en buenos términos. En fin, uno sabe cómo son las reglas del juego y que hay gente que va a decir barrabasadas y hay gente que va a ser respetuosa y uno tiene que saber eso. Y es así. Y no me parece que haya... digamos, y justamente quizá el debate interesante es con menores de edad o chicos más vulnerables, no sé, con algún tipo de cuestión particular, bueno, cómo pensar como sociedad, cómo protegerlos frente a ese tipo de estímulos. Pero, digamos, en todo caso son mayores de 18 años o los padres, digamos, el rol de la familia. Sí, coincido. Sí.
Pero es parte de la lógica. Sí, pero es parte de la lógica de las redes sociales y lo importante es que por eso doy estas charlas, para que se sepa que eso pasa y en todo caso crear la madurez necesaria para que cada uno sepa enfrentar. Sí. Sí. Sí, pasa que eso justamente sería un mecanismo de... Bueno. Les pido, para que participen todos, que paremos este diálogo y hagamos, porque tenemos 2 pedidos más para intervenir. El señor ahí estaba antes, también quería hacerme una pregunta. Perdón, ¿eh? Bueno, voy. Gracias por la presentación, muy buena. No, gracias a vos. Yo tengo una visión, tal vez vengo del mundo de la tecnología, tengo una visión un poco distinta al approach de la tecnología, por ahí estar en contra de los avances. Yo pienso que así como la primera vez que un político va a haber puesto un cartel en la 9 de julio, la gente va a haber dicho, che, mirá qué hijo de su madre, este tipo se puso un cartel. Después cuando salió en la tele, dijeron, mirá, este tipo se salió en la tele. Hoy la tecnología es esta, mañana va a ser otra. Entonces yo creo que el espanto natural hacia lo que va a venir y hacia cómo se va desarrollando, primero que nunca frenó ese desarrollo, y segundo que en realidad es más un freno natural de la persona al cambio, una aversión al cambio, y yo creo que la customización masiva del marketing, cómo el marketing ha ido encontrando perfiles, hoy va buscando herramientas cada vez más exactas y tal vez el freno natural a todo, un corte transversal, es decir, bueno, pongamos una ley, se llega hasta acá, punto, se terminó la discusión, se terminó Cambridge, se terminó todo. Entonces, yo creo que ese es un costo, y en otros aspectos, por ahí el límite tiene que ser mayor, como por ejemplo tener un veraz, en el cual la gente pueda saber que esta persona estafó a 50, es mucho mejor que algo anterior. Entonces hay partes donde está bien, partes donde está mal, o sea, hay una ley que lo resuelva transversalmente. Y por otra parte, con respecto al impacto, yo creo que Axel ganó con el 52% recorriendo la provincia en un auto. Entonces yo creo que uno de los mayores logros de Cambridge Analytica es hacernos pensar a todos que su impacto es el que ellos ganaron las elecciones, sino la cultura, el contexto, lo que estaba pasando, la economía. Entonces yo creo que el marketing que hace Cambridge Analytica te puede mover un porcentaje de los votos como cualquier otro marketing. Como antes era poner un cartel, lo que pasa es que hoy la publicidad estática deja de ser interesante porque la gente se aburrió de publicidades estáticas y tenés un montón de publicidades móviles que son la publicidad del futuro. Entonces, yo pienso que siempre la tecnología, o sea, si yo meto un cavernícola hoy acá, se va a asustar con lo que ve, le va a parecer horrible, pero cuando hace frío él sufre y yo no. ¿Se entiende? Digamos, yo creo que la tecnología siempre es buena, hay que regularla. Hay que ponerle una ley transversal que diga, mirá, es hasta acá, no podés decirle ver con qué mano hace pis, no sé. ¿Se entiende? Sí. Creo que coincido en muchas cosas lo que decís. Lo que sí es, suelo ser un poco más, trato de ser un poco más reflexivo frente a decir la tecnología siempre es buena porque, doy un ejemplo, ¿no? En 1944, antes de que existiera la bomba atómica, nadie hubiera pensado en la bomba atómica. Apareció la bomba atómica, vacío legal, la tiro 2 veces y después regulamos. Te estoy dando un ejemplo de cómo, 2 casos, cómo la tecnología puede o no ser siempre buena y además cómo funciona la legislación frente a la tecnología. A partir de, digamos, sobre todo en 1968, se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, que dice que todos los países se comprometen a desarmarse las bombas atómicas y que no se pueden hacer más bombas atómicas. Bueno, los países que tienen bombas atómicas que siempre tuvieron, las siguen teniendo, 2019, y el resto de los países no pueden buscar la bomba atómica. Entonces, ¿con eso estoy diciendo que soy un proliferador, que hay que buscar la bomba atómica? No, lo que estoy diciendo es, la regulación es, digamos, aparte de hecha la ley, hecha la trampa, siempre manifiesta no necesariamente el resultado de una lucha, digamos,
democrática, utópica, etcétera, etcétera, sino que a veces es el espejo de, digamos, arreglos institucionales de poder. Sí. Sí, pero cuando Einstein descubre la tecnología que se descubre, hoy resuelve millones de cosas que no son solo la bomba atómica, digamos, ¿no? Más allá de que haya una aplicación de lo que descubrió Einstein, que es increíble, que pueda ser negativa, justamente es eso. O sea, hay regulaciones para cada tipo de problema y posiblemente para todo lo que hace a la información y al uso de datos personales, una ley que diga, mirá, hasta acá, y con eso resolviste todo, resolviste Facebook, resolviste todo lo que va a venir, porque además hoy Facebook es casi el pasado y Instagram no te da el mismo potencial de uso que Facebook en ese sentido. Sí. Y mañana va a subir Facebook. Sí, lo que pasa es que quizás la diferencia entre lo que vos estás planteando y lo que yo planteo es el vacío que existe en el momento del descubrimiento. Entonces, por eso las grandes potencias fundamentan su desarrollo no estáticamente, sino en la búsqueda constante del nuevo descubrimiento, porque ahí está el vacío. En ese momento de vacío legal, juegan con el ancho de espada y después pueden influir en la regulación posterior. Entonces, nosotros podemos estar regulando cómo es el uso del 5G en la Argentina. Bueno, pero toda la infraestructura va a ser de un país y después, digamos, uno se mira, el Internet principalmente viaja por cables submarinos. No sé si sabían eso, se los digo, no viaja por el aire, viaja por unos muy específicos cables submarinos que, digamos, son de empresas privadas generalmente, y esos, de alguna forma, esos jugadores determinan un poco cómo es la legislación del Internet. Entonces, el patrón de lo que estamos hablando no es binario en el sentido, esto era un problema, lo resuelvo. No, es constante, es fluido, y ahí está el juego estratégico, por eso digo pensamiento estratégico. Uno reguló, siempre la ley viene después de la acción. Entonces, una vez que reguló ya, pum, están en otra galaxia. Uno reguló cómo tiene que ser el funcionamiento de, no sé, de los servicios de automóviles en la ciudad de Buenos Aires, específicamente los taxis, y aparece Uber, y después va a aparecer otro. Entonces, la dinámica es siempre constante, entonces uno siempre está corriendo detrás de un proceso que cree que siempre es positivo. Y yo digo que tiene dos caras y que hay que ir contemplando las dos caras de esos procesos, y además uno tiene que reflexionar sobre aquello que no puede ver, que ese es el gran dilema, digamos, cómo se están metiendo sin que nos demos cuenta en nuestra cabeza de a poco. Sin ir más lejos, lo que mencionaba, es cada vez más común las enfermedades psicológicas que están referidas en la desregulación emocional. Eso es un resultado no previsto por ahí de la tecnología. Muy cortito si no me reta. Sí, yo pensé bien. Bueno, lo hago muy cortita si no me reta. No, pensé que me habías dicho. No, muy cortito. Particularmente, yo soy neurólogo, particularmente desmiento que sea parecida a la heroína, el consumo. No, bueno, estoy diciendo lo que dicen, sí. Y generalmente este tipo de estudios son muy difíciles de hacer. Por eso digo, también está el peligro de demonizar demasiado la tecnología, sobre todo nosotros que somos una generación joven contra la generación más grande, que tiene la tendencia a una percepción demónica de la tecnología. Yo me paro en un lugar muy parecido y muy cortito y digo, en la Argentina existe la ley de habeas data. La ley de habeas data perfectamente podría transformarse y adaptarse para cubrir el grueso de lo que hoy pasa y decir, la información que hoy está viajando por redes sociales no puede utilizarse como sucede con datos personales sensibles en salud, por ejemplo, y es una reforma no tan grande que solucionaría el grueso de este problema, y hace muchos años lo discutimos y nadie transforma esa ley, que resolvería el 95% de esta charla. Voy a decir una cosita. Los estudios que pongo son, digamos, uno específicamente hablando, fue hecho, digamos, en una red social específica que se llama Weibo, en una población china, obviamente, ya me vas a decir, no, bueno, población distinta, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que como todavía está en proceso de investigación, digo, ojo, y que, digamos, que hay algunos académicos y la legislación, digamos, están declarando que jugar a la computadora es una enfermedad, lo está haciendo algunas organizaciones, en algún dato se basan para hacerlo. No con esto estoy diciendo que tengan razón. ¿Qué? Bueno, por eso digo, pero está bien, a lo que voy es, siempre yo la perspectiva crítica, y cuando digo crítico, también critico eso otro. Lo que hago es tratar de poner los datos y decir, bueno, esto es lo que hoy se debate. Siempre hablé en términos de tensión. Claramente no debe ser lo mismo que la heroína, digamos, obviamente.
Pero a eso se está llegando a decir. Y con respecto a lo del habeas data, tenés toda la razón, es algo que en la Argentina el habeas data todavía no está llegando a cubrir el espacio de las redes sociales y el ámbito del ciberespacio, así por decirlo. Otra gran estrategia, digamos, de poder es frenar establecimiento de agenda, digamos, también está eso. Pero, digamos, es un punto, es un punto a tener en cuenta, digamos, la ley argentina que se supone que tiene que regular ese acceso de información, más allá del ok que yo pongo en el EULA de las redes sociales, no está preparada para eso. Y además, otro punto, y vuelvo a la industrialización como problema, hay que tener infraestructura para eso. Por ejemplo, en Argentina, si recibimos tantos ciberataques, no conocemos ni siquiera el 80% de los ciberataques que recibimos, porque para controlar esas cosas necesitas infraestructura tecnológica para poder no solamente prevenir, sino para prever, digamos, posibles atentados contra la privacidad de las personas. Y eso también hace falta plata, digamos, siglo XXI y se siguen incendiando las cosas. Digamos, puede haber normativas, uno puede poner plata, pero no es suficiente. No es suficiente, ese es el punto. Volviendo a algo más superficial. Estábamos hablando del tema de la leche. La Serenísima es una brutal empresa de logística, sí, y no tiene más que eso, sí, y se queda con el diferencial entre la compra en el tambo y la venta. Ese le dio la posibilidad de adueñarse del mercado. Si a mí alguien me ofreciera un litro de leche por internet, yo no se la compraría porque no consumo leche. Pero alguien la necesitaría. Pero llevarle una botella de leche a una persona costaría una fortuna. Si no es todo masivo, o sea, no hay posibilidad de modificar algo que ya está hecho y le funciona, creo yo. Mi modesto. Listo, no, sí, está, sí. ¿Me toca? Bueno, primero muchas gracias por la exposición, muy interesante, has planteado un montón de problemas que circulan en la cabeza de muchos. Yo no voy a plantear, digamos, todos los temas que planteaste, porque si no tendría una exposición como la tuya, y no es el hecho. Quiero, al contrario, quiero reafirmar algunas de las cosas que dijiste. La primera cosa que estoy de acuerdo con vos, absolutamente, es que la elección de la tecnología no es un hecho automático, ni la tecnología camina en una sola dirección. Tiene que ver con una decisión política. La decisión del camino de la tecnología es una decisión política, y la tecnología que se adopta está íntimamente articulada con los factores de poder que deciden sobre ella. Esto, digamos, lo dice Francisco en Laudato Si, y yo me animo a afirmar, porque tengo un socio que a 2 firmas es más importante, que da origen, como consecuencia, a evitar el camino de creer que la adopción y la apropiación de tecnología corre un solo camino, que es en realidad, como dije recién, el camino del poder. En ese sentido, vos hablaste del triángulo de Sábato. Yo considero que el triángulo de Sábato es insuficiente, porque no son 3 los actores que deciden, sino por lo menos son 5. Ahí está faltando un actor fundamental, que es el movimiento obrero, o sea, los trabajadores, y hay un quinto nodo, hay un quinto elemento que Sábato dejó para que otras generaciones que lo seguimos ocurramos, que es la demanda de tecnología. El demandante de tecnología es determinante del funcionamiento, de hacia dónde va la tecnología, y la demanda de tecnología, al revés de lo que está sucediendo, es producto de la capacidad cultural de apropiar y plantear necesidades tecnológicas. Por lo tanto, a mí me gustaría que esto que vos planteaste lo pensáramos también de un hecho al revés, y en lugar de plantear, digamos, que la tecnología nos está esperando para apropiarnos, que es verdad, planteáramos que nosotros nos montamos sobre las decisiones para que la tecnología vaya hacia donde nosotros queremos.
Cuando Beatriz planteó que para lo que pensamos en la tecnología conveniente, con una sola frase, tecnología conveniente es generar trabajo, estamos planteando un objetivo estratégico que tiene que ver con la nación y con la patria. Así que felicitaciones por lo que estás diciendo y creo que estás planteando algo sobre lo que hay mucho que trabajar. Gracias. Gracias a usted. Bueno, con respecto a lo que decías y cómo la tecnología nos hace daño a los jóvenes, cada vez se ve más este fenómeno de la falsa revolución, de la cosa rápida, de lo que en realidad Perón hablaba en 1972 en Argelia, cuando cita al profeta Muhammad, porque bueno, había que citarlo si estabas ahí lleno de musulmanes, que, bueno, y hay que hacer eso, ¿qué va a hacer? Lo que dice él es, vamos a un mundo no solamente en donde los recursos naturales se pierdan debido a la tecnología, sino que también nos lleven a hacernos creer en revoluciones falsas y a un mundo de lo rápido. ¿No cree que de alguna manera todo esto de quizás el veganismo o varias doctrinas que se dan, que son muy pasajeras, son en realidad para mantener una inestabilidad en los jóvenes y en las personas, para que el sistema liberal pueda, dentro de un fenómeno capitalista, dominarnos bajo perder nuestra identidad y que ante eso nos tenemos que oponer con valores de la familia, del trabajo e intrínsecamente religiosos? Bueno, qué profundo. La verdad te felicito, profundo. Qué difícil. Bueno, la verdad que te felicito. Creo que si yo me fundamento, digamos, no solamente en los argumentos de Foucault, sino, digamos, uno que está circulando mucho últimamente de Byung-Chul Han, que tiene que ver, digamos, cómo el sistema liberal, digamos, ha ido transformándose de alguna forma para crear, digamos, una ¿no se me escucha? A ver, ahí. Ok. Si yo considero algunos argumentos, digamos, modernos, como el de Byung-Chul Han, y si, digamos, revivo a Foucault, claramente el sistema contemporáneo tiende a individualizar las cosas, ¿no? Digamos, no solo las cosas, sino a las personas, y, digamos, Dugin y otros intelectuales han usado mucho ese argumento que vos estás usando, la idea de, digamos, la resistencia por medio de valores tradicionales, digamos, muy anclados a las realidades coyunturales de cada sociedad. La verdad que es estimulante filosóficamente y políticamente pensarlo en esos términos, pero desconozco cuál es el camino, digamos. Se me pueden ocurrir muchas formas de resistencia a estos mecanismos que nosotros no podemos prever cómo, digamos, de alguna forma actúan sobre nosotros. Yo usé la palabra biopolítica, no es casual. Digamos, biopolítica no se trata solo de lo biológico de la persona, sino en términos de Foucault, de la administración de poblaciones. El problema es que, por un lado, creo que, y esto es lo fundamental, que siempre me ha costado mucho tratar de resolver, es si el sistema funciona solo o el sistema lo funcionan. Entonces, el principio de actor-agente en estas perspectivas siempre me generan una duda, ¿no? Que, digamos, el sistema funciona en base a alguien o el sistema funciona solo y en realidad nos estamos todos, del más fuerte al más débil, por nuestra acción colectiva yendo indefectiblemente a la perdición, ¿no? Pareciera ser ese el argumento. Ahí realmente no puedo contestarle la pregunta porque no conozco cuál es el camino. Lo que sí propongo, digamos, desde mi humilde lugar y quizá de vuelta citando a Foucault, es que el pensamiento crítico me parece que es el punto de partida de qué nos hace bien y qué nos hace mal, y en todo caso siempre ponerlo en tela de juicio. Y decir, bueno, y coincido acá con el caballero que dice, la tecnología es una decisión, coincido plenamente. Las empresas, los países,
todos deciden hacia dónde ir. Alguien dice, yo necesito esto, resolvelo. Y si en todo caso hay una reacción que genera influencia en mi propio país y yo quiero generar soberanía, entonces, bueno, es lo que tiene maravilloso de la ciencia y la tecnología es que la búsqueda de la ciencia y tecnología no es científica. Es realmente buscar lo desconocido. Es un proceso. La ciencia se afirma en la certidumbre y la búsqueda de lo novedoso, la innovación, es pura incertidumbre. Implica un laburo creativo. Por eso yo siempre hablo del recurso humano. El ser humano sigue estando en el centro. Ahora, lo que hay que pensar como país es cómo ir armonizando ciertas dinámicas que en el fondo no generan de alguna manera los resultados que nosotros entiendo que querríamos que ocurrieran en nuestro país. En todo caso, digamos, y volviendo, digamos, a lo que dijo acá el amigo neurólogo, así por decirlo, es cierto, digamos, puede que tenga razón en el sentido de que, y te doy la razón en el cierto punto, bueno, me parece perfecto que critiques el punto, bueno, critiquémoslo, me parece que en Argentina hay que pensar las cosas por nuestros propios caminos. Por eso es tan importante la investigación científica y por eso es tan importante saber, digamos, en todo caso, hacia dónde ir apuntando digamos, las políticas necesarias para mejorar los estándares de vida locales. Es eso. ¿Está apagado? No, quiero hacer una aclaración cuando dijiste lo de la tecnología y la energía. La energía está perfectamente controlada y se sabe hasta que se consume manzana por manzana. La tecnología está desarrollada y se sabe. Lo que no sabemos nosotros como usuarios es si eso está funcionando. Un claro ejemplo pasó en la ciudad de Buenos Aires hace 45 días, 60. Pasó el ENRE a la ciudad de Buenos Aires. El ENRE en la ciudad de Buenos Aires perfectamente puede controlar que lo que está ingresando a su sistema sale y se factura sea exactamente lo mismo, descontando el gasto por la transmisión, el gasto por pérdida. Son todos cálculos estadísticos. Perfectamente se puede tener un porcentaje de certeza de lo que se está facturando corresponde al consumo. No es que es aleatorio. No, perfectamente sí. Lo tienen rankeado. No, por ahí no se entendió el punto, porque yo estaba contestando una pregunta muy específica que es cuál es el rol que tienen las redes sociales cuando me hicieron la pregunta de la energía. En ese caso específico, yo dije, y me estaba refiriendo específicamente para los usuarios, en el sentido de que yo como usuario desconozco un poco la mecánica de cómo funciona y que justamente, digamos, los servicios de las empresas digamos, que manejan los servicios a nivel nacional, estaban generando redes sociales para eso, era el punto. Por eso específicamente después, la transparencia de cómo funciona eso, no me refería a eso. Ok, y con respecto a la tecnología, el hombre decide dónde quiere ir. Sí. Después el método que analiza o desarrolla la tecnología que desarrolla, eso es lo incierto, pero el hombre sabe dónde quiere llegar. El ejemplo es el chino que se sentó bajo petardos hace 4.000 años que quería ir a la luna. Tardamos 3.600 años, pero llegamos a la luna. Ahí la tecnología es el desarrollo, lo incierto. El objetivo sí se sabe. Gracias. Bueno, muy buena la exposición. Gracias. Y nosotros podemos hablar de que tenemos una mala influencia en las redes, pero también lo teníamos en los libros, en la revista. Es lo mismo, es decir que hoy estamos en una crisis, que podemos estar estresados, también remontémonos a la prehistoria si no estaban estresados. No jodamos con que hoy pasan las peores cosas, porque siempre pasaron. Y después geopolíticamente, yo tengo la idea de que nosotros nos tenemos que aliar con países que no nos van a invadir, que no tengan la capacidad de invadirnos. Rusia hoy no tiene esa capacidad, India no tiene esa capacidad, China tampoco es la intención. Es decir, está claro con quién más o menos nos tendríamos que geopolíticamente unir. Y después, bueno, sabemos que tenemos los caballos de Troya dentro de nosotros, ¿no? Es decir, se van a mimetizar y vamos a hacer. Bueno, eso te quería decir. Y muy buena la exposición de nuevo. Gracias.
A mí se me vinieron un par de cuestiones a la cabeza en base a lo que decía Casey y la exposición y tu reflexión. Esto que decías de que la ira hoy es una herramienta de control, me hizo acordar a lo último que ha sucedido con respecto al Fondo Monetario Internacional, que la gente salió enardecida sin ni siquiera reflexionar que el problema central era otro, cómo se usaba la plata del fondo y no el fondo en sí. Luego, cuando hablabas de esto de la incertidumbre total, creo que el ser humano puede permitirse la incertidumbre siempre y cuando tenga un nivel de estructura determinado. O sea, porque vivir en la incertidumbre total es suicidarse prácticamente. Entonces, y esto que vos decías también de que no sabes si es manejado o si es libre, ¿no? La sociedad, o cómo es el sistema. Y en esto me acuerdo de la frase de Perón que decía, la economía nunca es libre, y la verdad es que tenemos sobradas evidencias de que no es libre. La opinión pública se maneja el sentido que se construye en la sociedad, por lo que vemos cotidianamente en la política, cómo fluctúa la opinión y cómo se crea el mecanismo con que piensa la sociedad. La comunidad organizada es algo que no le conviene al sistema del poder o de aquellos que tienen a la oligarquía, básicamente. Porque si establecemos la comunidad organizada, se empieza a crear una determinada armonía en la sociedad, que eso no es rentable para el capitalismo, básicamente. Entonces, Perón basó toda la doctrina en cómo usar el capitalismo para el bien de la sociedad y no en su contra. Entonces, me parece que hay caminos, como decía Casey, de valores que podemos hacer que prevalezcan y que trasciendan en nuestra sociedad para poder generar la felicidad del pueblo, básicamente. Muy buena la exposición. Gracias por tu aporte. Sí. Respecto al Habeas Data, quería hacer un comentario de una experiencia personal que tiene que ver con querer darle la baja a DirecTV. Una cosa muy sencilla, como querer apretar un botón que se supone que debería existir, que dice baja, y el botón no existe. Bien, mientras hayamos perdido, el fondo de la cuestión de DirecTV es perder el control del Estado. Cuando perdemos el control del Estado, pasa que DirecTV saca el botón verde y no nos podemos dar de baja. Me parece que este mensaje tiene que ser claro, porque incluso quien va a consumir esa tecnología va a ser ese propio Estado o las organizaciones libres del pueblo, dirigidas de alguna forma por las acciones que el Estado produzca. Si nosotros tenemos un Estado que nos soporte, no importa si el Estado es grande, chico, es otra cosa. Es un Estado poderoso que deje en pie los elementos necesarios para que el pueblo pueda ejercer sus derechos. Si no, son abstractos. Y podemos tener una hermosa legislación. Somos unos legisladores bárbaros los argentinos. Ahora, si no tenemos con qué sostenerlo, no tiene ningún sentido. Termina legislando un canal de televisión. Sí, voy a hacer un comentario. Era un punto que estoy absolutamente de acuerdo. En Argentina se les, digamos, y lo digo con conocimiento de algunos rubros específicos, se legisla más de lo que efectivamente se puede hacer efectivo. Y por el otro lado, claramente, por eso yo digo, a veces se habla de tecnología cuando en realidad simplemente se trata de reforzar ciertas instituciones. De vuelta, en el caso específico, defensa del consumidor, digo, ¿cómo, digamos, sacame esto? Y eso falla mucho, falla mucho. Por eso a veces el debate parece que está centrado en una dimensión que es la tecnológica, la geopolítica, esto que lo otro, y por ahí simplemente reforzar instituciones que no solamente existen leyes al específico, sino generar la capacidad de poder hacer efectivas esas leyes. Es un debate por ahí más rudimentario. Solo una comita quiero agregar a lo que, o complementar a Luciana. En realidad no le echemos la culpa a las redes sociales sobre si el fondo era el malo o los malos eran cómo la utilizaban, porque algunos compañeros nuestros alimentaron
desde la televisión, como decía por ahí un compañero, decía, bueno, están los libros, está la televisión. Es decir, no eran las redes sociales, nuestros propios compañeros generaron ese nivel de confusión. Así que bueno, Guillermo, es claro, sin ninguna duda, pero la comunidad organizada lo aclaró. Muchas gracias por la presentación, gracias. muy bien. Simplemente desde la óptica de la generación que está transitando sus últimos ciclos, como Jorge y demás, que nos quedan algunas décadas, y los jóvenes que estamos acá, que nos ponemos contentos que vayan tomando la posta. Cuando subí a ver que sonaba el celular, quería ver cuánto habían bajado las reservas hoy. Bajaron 450, 500 millones de dólares, un poquito más. O sea que en 3 días nos comimos 2.500 millones con mercado de cambio intervenido, de una manera media extraña. Esto podría desembocar en el default que no queremos, traería algo interesante, que todo esto se termina. Si entramos en default, como no vamos a poder pagar la cuenta del teléfono, se terminaron las redes. No entre nosotros, sino de la Argentina con el mundo. ¿Está bien? ¿Esto qué significa? Que sobre esta estructura hay una infraestructura, arriba o abajo, que es la que le da soporte. Lo primero que se construyó fue la infraestructura. ¿Está bien? A nosotros, en los 90, nos compraron la infraestructura, que era Entel, los italianos y los franceses, después los españoles también, que eran empresas estatales. Compraron la infraestructura y sobre eso montaron el resto. Cuando uno piensa la política desde la posibilidad de tener autonomía nacional, se lo puede pensar desde el soft o se lo puede pensar desde el hard. En general, nosotros, nuestra generación que tiene un desvío fierrero, lo pensamos desde el hard. Y por ese desvío fierrero uno dice las viejas formaciones especiales del peronismo, las de la Corralo, las de los Suturuncos, los descamisados y todas las demás, ¿hubiesen utilizado esta tecnología para su articulación o hubiesen dicho no? Si se usan esta tecnología, en 10 minutos no queda ni uno. Bueno, se lo preguntan a los fierreros de aquella época, acá no hay ninguno, nadie sabe nada de eso, pero es un ejercicio para tener cierta autonomía organizacional y entender que las cosas pueden funcionar, porque algo de esto hizo el joven que hizo la pregunta por ahí. Cuando decimos entre lo profundo y lo que de alguna manera no es lo profundo, empieza a ser lo accesorio, pero con tanta velocidad lo accesorio que nos marea entre lo que es trascendental y lo que no es trascendental, y entre los principios y valores permanentes y los que no son los principios y valores permanentes. Por ejemplo, si el sistema es injusto, la revolución se impone. Es una obligación moral la revolución, porque no podemos vivir una sociedad injusta. Después vendrá la pregunta si tenemos que utilizar Twitter o no para hacer la revolución, o Facebook, pero lo profundo es la transformación del sistema y después vemos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Esto de diferenciar lo profundo de lo accesorio nos viene bien
para nuestra práctica diaria, pero y fundamentalmente en la práctica política. Diferenciar lo profundo de lo accesorio e incluso en el mensaje y ubicarnos nosotros en el mundo y cuál es nuestro rol. Y nuestro rol a veces, si tenemos estos principios sustantivos, es saber que los tiempos de la transformación de las sociedades quizás no son los que nosotros deseamos, pero no por eso nos tenemos que confundir con lo accesorio. A mí me tocó ser secretario de Comunicaciones en el primer, cuando asumimos con Kirchner, cuando se asumió el gobierno, y esto se debatía. Nunca dejamos de ponerle profunda atención a la infraestructura. Nosotros decíamos, lo importante eran los fierros. Tuvo que ver con nuestro esquema en la Secretaría, después quizás se abandonó esto. Hubo un segundo debate que fue con la codificación de la televisión digital. Ahí finalmente nos sumamos al esquema brasilero, que era el esquema de base japonés. Quizás hubiésemos tenido otro desenlace si hubiésemos elegido otro código, pero bueno, las urgencias ya de la gestión nos hicieron dejar de pensar en esto que era muy profundo e importante y nos empezamos a dedicar a lo urgente. Sobre esto pasa lo mismo. El triángulo de Sábato, es un triángulo de los 60, Jorge, en la evolución del pensamiento dentro de la doctrina, plantea el pentágono. Ahí viene una figura distinta, porque Sábato no podía incorporar al movimiento obrero organizado, porque no es peronista. Solo lo podía incorporar un peronista. Después, bueno, los muchachos se ponen más finos e intercomporan la demanda de tecnología y está muy bien. Pero el hecho de ser peronista es el que te permite incorporar al movimiento obrero. Ninguna otra ideología lo incorpora. Ninguna. Por eso nosotros somos superiores. Porque no son capaces de pensar la sociedad desde esa complejidad que sí lo pensamos los peronistas y que terminamos con la comunidad organizada. Obviamente que las redes sociales van a existir en la comunidad organizada, ¿cómo no van a existir? Pero vamos a tener la autonomía decisional. Para eso tenemos que tener los fierros, y tendríamos nuestras redes, y si hay una red global, seguramente participaremos en el buró que define cómo es la comunicación de esa red global. Hay una sola red de comunicaciones. No van a pensar que los chinos tienen una red de comunicación y nosotros otra. Esto es una estupidez. Si no, ¿cómo hacemos para hablar con los chinos? La red de comunicaciones mundial es una. De alguna manera, de acuerdo a la capacidad de portaaviones que cada uno tiene, la opinión que tiene en el buró que funciona en Suiza, que es donde corresponde que funcione en estas articulaciones mundiales. Esto, si no, no podríamos poner un satélite. Ponemos un satélite en algún lugar porque nos coordinamos para poner un satélite. ¿Quiénes? Todos los países. Obviamente, las voces de algunos son más importantes que otras. La comunidad organizada va a tener las redes sociales, va a tener nuestra infraestructura, y si finalmente hay una red global, se supone que todos los pueblos del mundo, como enseña su santidad, van a tener su opinión en esa red global. Lo que queda un poco desajustado es que parecería ser, por los mapas que nos mostró Ocon, que hay algunos que tienen más peso que otros y esto no es decididamente justo. Ese cambio, que es un cambio nacional y es un cambio mundial, nos tiene a nosotros, los perucas, como una reserva
de lo que nosotros entendemos que tiene que ser una construcción correcta, justa, relevante, en principio de la sociedad argentina y después de las sociedades mundiales. Perón también hablaba de la revolución universal, digamos, pasaba la nacional, la continental, la universal, y ahí hablaba de la institucionalización de la revolución. El hecho de que nosotros sigamos pensando en la revolución es porque el sistema no es justo y esto es lo que queremos cambiar. De la misma manera que es ridículo pensar hoy, con esta situación que está pasando en el mercado de capitales, que una empresa como Mercado Libre puede valer 4, 5, no, 10 veces lo que vale YPF. Hoy se compran YPF por menos de 4.000 millones de dólares y para comprar Mercado Libre hacen falta 30.000 millones de dólares. Esto es ridículo. ¿Cómo va a pensar que una empresita que lo máximo que tienen es unos depósitos en el mercado central, físicos, va a valer 10 veces más que YPF? Esto es un absurdo. Esto por el tema de la leche, si traigo la leche, si el productor, tontería. ¿Está bien? A la larga, y con esto vamos terminando, los temas accesorios van a quedar de lado y van a brotar nuevamente los temas permanentes. Ese es nuestro trabajo. Finalmente, ponernos sólidos, fuertes en nuestros principios y valores y no dejarnos llevar por la ola de lo que claramente es superficial, como es superficial lo que se monta sobre la red de comunicaciones, que queda claro que si no estaría la red de comunicaciones con su fibra óptica, satélites y todo lo demás, de esto no podríamos ni estar hablando. Lo mismo Mercado Libre y YPF, y lo mismo el pensamiento socialdemócrata neoliberal contra la profundidad del peronismo. Finalmente, la profundidad del peronismo, la infraestructura y los principios y valores es lo que nos permite a nosotros diferenciar lo principal de lo accesorio. Y si eso lo hacemos, algún día la revolución va a ser posible. Muchas gracias.